El pasado es un universo fascinante, lleno de misterios que desafían nuestra comprensión hasta el día de hoy. Desde monumentos como Stonehenge hasta leyendas de criaturas escurridizas, está repleto de enigmas cautivadores. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la historia para explorar secretos que ni siquiera los expertos han podido descifrar. Estos son 20 misterios históricos inexplicables que los expertos no pueden resolver. Esqueletos encadenados. Encontrar los restos de varios pueblos del pasado no es algo poco común. De hecho, ya te lo mostramos en nuestra primera entrada. Pero el giro, por así decirlo, es que a menudo se trata del estado o la condición de los esqueletos y lo que muestran a través de sus hallazgos. Por ejemplo, en un lugar cerca de Atenas, Grecia, allá por el año 2016, se descubriría una fosa común. Y por supuesto, esto por sí solo ya sería un gran hallazgo. Pero, como eso implicaría, algo de gran importancia sucedió para provocar una fosa común y daría a los investigadores muchos cuerpos para estudiar. Sin embargo, esa no es la parte extraña y misteriosa. El grupo de 80 esqueletos estaba alineado uno junto al otro, con 36 de ellos atados con grilletes de hierro. Eso plantea todo tipo de preguntas, incluyendo por qué algunos de ellos estaban encadenados y otros no. ¿Por qué solo esos 36? ¿Y fueron enterrados todos a la vez? ¿Y por qué estaban alineados de esa manera en esa fosa? Los pequeños detalles pueden ayudar a arrojar una gran luz sobre la historia en su conjunto. Dos pequeñas vasijas encontradas entre los esqueletos encadenados permitieron a los científicos fechar la fosa entre 650 y 625 a.C. Esa datación se vuelve clave, ya que apunta a un periodo bastante duro de la historia griega, donde había muchas luchas internas, y eso llevó a mucha gente a señalar a un tirano llamado Salón como la causa de esta fosa común. Sin embargo, él no fue quien los mató, sino que se cree que estas personas eran sus seguidores y, por lo tanto, fueron eliminadas a modo de declaración política. Él trató de tomar el poder en Atenas en un intento de golpe, y es posible que estas personas hayan intentado ayudarlo. Así que cuando fueron detenidas y capturadas, entonces fueron ejecutadas. Esto no resuelve todos los misterios, ni siquiera tiene mucho sentido, pero hace que el misterio crezca aún más. Gigantes caníbales pelirrojos. Voy a comenzar con un clásico, porque la historia del caníbal gigante pelirrojo de la cueva de Lovelock en Nevada es el ejemplo perfecto de donde la historia se encuentra con la especulación, la controversia y la incertidumbre. La ubicación de la cueva de Lovelock es en realidad un lugar real en Nevada, y allí se encontraron huesos humanos. Luego se dijo que estos huesos estaban vinculados a las leyendas de los nativos americanos locales sobre gigantes que vivieron en la zona en tiempos antiguos y se decía que eran caníbales. Dada la naturaleza humana, esa es una historia que despegó y se arraigó en nuestra cultura, con gente creyendo que los huesos que se encontraron pertenecían a esos gigantes. Entonces, ¿lo eran? Bueno, no exactamente. Primero, sí, los huesos que conservaban cabello tenían cabello rojo. Sin embargo, eso probablemente se debió a un cambio químico causado por la zona en sí. Específicamente, una tinción química que cambió el color de negro a rojo. En cuanto a la afirmación de que podrían ser gigantes, bueno, nunca fue declarada por los hallazgos oficiales ni por quienes los descubrieron. Los huesos que se descubrieron medían alrededor de 2 metros de altura, ya sabes, la estatura de un humano alto promedio. Entonces, ¿cómo sucedió todo? Bueno, los huesos mismos fueron recolectados en la década de 1970 y luego enviados a almacenamiento bajo el título de huesos gigantes. Bueno, eso despertará una historia o dos. Luego, está el verdadero mito contado por los nativos americanos que afirma que había gigantes caníbales pelirrojos a los que los nativos americanos tuvieron que unirse para derrotar. Acorralaron a esos gigantes en la cueva y luego descubrieron cómo asfixiarlos, asegurándose así de que nunca ocurriera una batalla entre los grupos. Entonces, cuando se descubrieron los huesos y se etiquetaron de esa manera, la imaginación de la gente se desbordó. Y el resto, como dicen, es historia. Bueno, cierto tipo de historia, aunque no la precisa. Y por eso, tanto en la historia como en la vida, hay que verificar las fuentes. Las líneas de Nazca. Sin duda, una de las cosas más misteriosas del mundo hoy en día, las líneas de Nazca se pueden encontrar en Perú. Y ya sea que las mires desde el suelo o desde los cielos, son algo digno de contemplar. Estas fueron hechas por gente conocida como los Nazca, que existieron antes de la gente que vive en Perú ahora. Por alguna razón, este grupo de personas decidió trazar líneas y formas en la Tierra de una escala tan masiva que realmente sorprende la mente. Algunas de estas líneas son simples líneas rectas,
mientras que otras son geoglifos que representan plantas y animales. El truco es que no puedes ver las formas completas hasta que estés en una posición elevada y entonces puedes apreciar plenamente el arte que se creó. El misterio que las rodea es en realidad doble. Primero, ¿para qué se usaron realmente? Ahora, no es raro que las culturas antiguas hicieran arte para sí mismas o incluso para sus dioses, pero nunca a esta escala. Algunos de estos glifos son tan largos como la altura del Empire State Building. El otro misterio es cómo se hicieron con tanta precisión. En serio, ¿cómo pudieron, allá entre 500 a.C. y 500 después de Cristo, hacer construcciones tan grandes con gran habilidad y exactitud? Nadie puede responder a esa pregunta y por eso han estado ligadas a muchos mitos y leyendas a lo largo de los años, e incluso formaron parte de la trama de una serie de Yu-Gi-Oh! La desaparición de Walter Collins. ¿Has visto la película de Angelina Jolie El Sustituto? Bueno, esta es la historia de la vida real detrás de esa cinta. Walter Collins era un niño de Los Ángeles que un día le pidió dinero a su madre para ir a ver una película. Ella gustosamente le permitió ir y verlo, y tiempo después de su partida nunca más se le volvería a ver. Naturalmente, ella lo reportó a la policía, que trató durante meses y meses de encontrarlo, pero simplemente no pudo. Eso fue hasta que un niño de Illinois afirmó ser Walter Collins y la policía de Los Ángeles se aferró a esa idea y le entregó al niño a la madre. El problema es que ella sabía que no era él. A la policía no le importaron mucho sus pensamientos e intentaron convencerla de que en realidad era su hijo. Cuando ella se negó a aceptarlo, la metieron en un psiquiátrico. Sí, esto realmente sucedió. El giro vino mientras la madre estaba encerrada. El falso Walter reveló que en realidad se llamaba Arthur y que simplemente había fingido porque quería conocer a alguien de Hollywood y otra persona notó que se parecía a Walter. La policía quedó en evidencia, la madre fue liberada y la verdad sobre Walter Collins nunca fue respondida. Un par de asesinos en serie fueron posteriormente capturados y admitieron haberlo secuestrado y asesinado, pero nunca se demostró definitivamente. El puente de los perros escocés. Voy a ser un poco delicado con este tema porque no es realmente muy feliz. Y sin embargo, es un verdadero misterio de la historia reciente que la gente simplemente no entiende. En un lugar de Escocia, hay un puente al que aparentemente los perros se sienten atraídos. Ahora, eso no sería tan malo en contexto si no fuera porque aprovechan para saltar a su fin desde ese puente. Así es, ha habido casos de más de 50 perros que han saltado a su final aquí y nadie puede explicar por qué. Además, debido a que ha habido tantos casos, se ha documentado que los perros saltan en los mismos 2 días la mayoría de las veces, en el mismo lugar y de la misma manera. Ahora, nadie lo comprende y a mí ciertamente no me gusta, así que mejor pasemos a otro tema. El SS Ouran Medan. Si profundizas lo suficiente en la historia, encontrarás muchas historias de barcos en las que hincar el diente. De las que hablo ahora es la del SS Ouran Medan, que es una historia real de un barco fantasma que la gente todavía trata de descifrar. La historia proviene de la década de 1940 y cuenta que el SS Ouran Medan salió a un estrecho cerca de Indonesia y luego explotó. Eso por sí solo ya sería misterioso, pero no suficiente para esta lista. Sin embargo, la razón por la que la gente está tan perpleja es que la tripulación no murió por la explosión, sino por circunstancias misteriosas que pocos han logrado explicar. Algunos dijeron que el barco fue atacado por piratas, mientras que otros afirmaron que contrabandeaba químicos peligrosos que asfixiaron a la tripulación y causaron la explosión de la nave. Incluso hay algunas teorías de conspiración sobre lo que realmente sucedió con el barco, y hay quienes se preguntan si en realidad el barco existió alguna vez. De hecho, según registros oficiales, no hay ningún barco que haya tenido ese nombre. Y así, el hecho de que alguna vez se contara esta historia es un gran misterio en sí mismo. La maldición de Tutankamón. El hallazgo de la tumba del rey Tut, también conocido como Tutankamón, fue uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Fue el que ayudó a desencadenar una especie de fiebre arqueológica, con gente apresurándose a Egipto para tratar de encontrar más piezas de su historia y ver qué más se podía desenterrar. Sin embargo, el equipo que encontró la tumba de Tutankamón comenzó a tener un poco de mala suerte. Específicamente, algunos de sus miembros murieron después de desenterrar la tumba. Así comenzó la leyenda de la maldición de Tutankamón, también conocida como la maldición de los faraones. La maldición es tan conocida que se ha filtrado a la cultura popular de muchas formas, y todavía hoy muchas personas creen que es real. Ahora, para ser claros, esos miembros del equipo de arqueología sí murieron, pero no fue por ningún tipo de maldición. De hecho,
Los miembros restantes del equipo admitirían más tarde que ellos mismos habían ayudado a crear y difundir la maldición como un engaño para que los saqueadores de tumbas no vinieran a robar todos los artefactos preciosos. La gente tiende a alejarse cuando cree que va a ser maldecida y a perecer de la faz de la tierra. Para más pruebas de que todo esto es falso, solo necesitas mirar la historia egipcia. Específicamente, no hay ningún texto egipcio en las pirámides, papiros o cualquier otro tipo de documento que indique que creían en maldiciones o que los dioses las enviarían sobre la gente. Sin embargo, para una mente suspicaz y supersticiosa, era tan bueno como una sentencia de muerte, así que todos se mantuvieron alejados. El dirigible fantasma de la Armada. Vas a ver algunas historias de aviación en esta lista hoy, comenzando con el infame dirigible fantasma de la Armada de los Estados Unidos que la gente todavía trata de entender. El dirigible, conocido como L-8, era un dirigible de la Armada que estaba en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, fue enviado en una misión para tratar de encontrar submarinos japoneses. Fue a su ubicación y regresó. Sin embargo, cuando volvió, la tripulación de vuelo de 2 personas no estaba a bordo. Esto se comprobó cuando el dirigible literalmente se estrelló en las calles de Daly City, California, y no había nadie en él. Así que eso deja una pregunta muy inquietante. ¿A dónde fue toda la gente que estaba allí? Bueno, esa es una gran incógnita y nunca obtuvimos una respuesta clara. Algunos creen que saltaron o incluso cayeron del dirigible, mientras que otros recurren a razones más sobrenaturales. El hecho sigue siendo que el dirigible regresó y las personas nunca lo hicieron. El descubrimiento silenciado. Fue aclamado como el descubrimiento del siglo, un hallazgo extraordinario realizado por un renombrado arqueólogo en África, con el potencial de reescribir la historia. Por un breve momento, el mundo contuvo la respiración, ansioso por desentrañar los secretos enterrados en este enigma ancestral. Pero, como en un verdadero thriller conspirativo, la historia tomó un giro oscuro. El gobierno africano intervino de manera rápida y decisiva, deteniendo todas las investigaciones e imponiendo una estricta prohibición sobre nuevos estudios. No se dio ninguna explicación, no se reveló ningún indicio, solo un muro de silencio que dejó perplejos a arqueólogos e historiadores. ¿Qué había de tan peligroso o sensible en este descubrimiento como para justificar tanto secretismo? Las especulaciones se desataron. ¿Sería evidencia de una civilización perdida? ¿Un artefacto que desafiaba lo que sabemos sobre la historia? ¿O algo tan profundo que amenazaba el tejido de nuestras creencias? Tal vez nunca lo sepamos. Lo que hace este misterio aún más intrigante es la negativa del gobierno a abordar el tema públicamente. Algunos dicen que fue una cuestión de soberanía, una forma de proteger el patrimonio cultural de interferencias extranjeras. Otros creen en algo mucho más siniestro. ¿Podría ser un intento de ocultar la verdad al mundo? Sea cual sea la razón, una cosa es segura: este extraordinario descubrimiento permanece oculto, lejos de mentes curiosas y de la luz de la ciencia. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Fue una acción para proteger la historia o para enterrarla? Comparte tu opinión en los comentarios. Tal vez juntos podamos armar las piezas de este fascinante enigma. D.B. Cooper. De una figura icónica a otra, D.B. Cooper es uno de los ladrones más legendarios de la historia. Logró secuestrar un avión convenciendo a una azafata de que tenía una bomba en su maletín. Después de eso, el avión aterrizó en Seattle, Washington. Luego mantuvo a la tripulación de vuelo como rehén y exigió $200,000 al FBI, junto con 4 paracaídas. Cumplieron con sus exigencias, y Cooper hizo que el avión despegara una vez más. Cuando lo hizo, lo dejó volar un tiempo antes de saltar con el dinero y los paracaídas sobre una zona boscosa. Después de eso, ni él ni la mayor parte del dinero volvieron a aparecer. Mucha gente afirma que murió durante el descenso y que el dinero simplemente acabó en ríos locales y demás, pero luego se encontraron restos de ese dinero sin señal de Cooper. Así que eso deja la pregunta: ¿qué le pasó a él y al dinero? Nadie lo sabe realmente. El asesinato de JFK. Cuando un líder mundial es asesinado bajo cualquier circunstancia, es una gran noticia por las razones equivocadas. Sin embargo, la muerte del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy sigue siendo uno de los asesinatos más extraños y quizás más misteriosos de la historia, y hasta el día de hoy la gente sigue sin estar de acuerdo en cosas como el segundo tirador o el montículo cubierto de hierba. Oficialmente, Lee Harvey Oswald fue el tirador y disparó 3 veces a Kennedy, lo que lo mató casi al instante. Sin embargo, cuando profundizas en el tiroteo, ciertas cosas no cuadran. El ángulo que tenía Oswald sobre el presidente no coincide con el lugar donde Kennedy fue alcanzado,
y eso llevó a muchas teorías de que tenía un cómplice que también disparó a Kennedy desde otra posición. Tampoco ayuda que la investigación de los hechos no se llevara a cabo sin problemas, e incluso perdieron el cerebro del presidente después de extraérselo para examinarlo. Como tal, el misterio sobre el asesinato de JFK es una parte clave de la historia estadounidense, y no es algo que pueda resolverse pronto. El misterio de la isla Flannan. Los faros fueron una vez una de las partes más importantes del mundo naval, y los encargados de los faros que los cuidaban eran igualmente vitales. Ingresen al misterio de la isla Flannan, donde en el año 1900 se descubrió que 3 encargados de faro habían desaparecido de la isla después de que el faro se apagara. ¿Dónde se fueron y qué pasó con ellos sigue siendo un misterio hasta el día de hoy? La respuesta más sencilla es que una tormenta provocó su muerte, pero nunca se recuperaron los cuerpos, así que es difícil de comprobar. Otra teoría es que los hombres tuvieron una pelea entre ellos que llevó a su muerte, ya fuera accidental o intencional. Independientemente de la lógica o la razón, los hombres desaparecieron a pesar de que el faro estaba en buenas condiciones cuando los marineros fueron a buscarlos, e incluso había un pájaro esperando a su amo. Entonces, ¿qué sucedió con estos hombres? El manuscrito Voynich. Te he mostrado muchas cosas diferentes en esta lista hasta ahora, y muchas de ellas pueden resolverse si las piezas correctas del rompecabezas se unieran con las personas adecuadas involucradas. Sin embargo, con el manuscrito Voynich, este es un misterio que puede que nunca se resuelva en el sentido literal, ya que nadie puede traducir lo que trata de decir y representar. Esto es lo que sí se sabe. Basándose en el propio texto y en la datación de los materiales, parece que este manuscrito fue creado durante el siglo XV, en la época del Renacimiento italiano. Eso es realmente fascinante, porque es una parte clave de la historia mundial. Sin embargo, cuando intentas leer el libro, bueno, no puedes, ya que está escrito en un idioma que solo el autor parece conocer, y no hay un códice o una forma de descifrarlo. Es como cuando los niños inventan un nuevo idioma que solo ellos entienden, y los adultos tratan de descubrirlo sin pistas más allá de lo que se está mostrando frente a ellos. Aún más extraño que el propio manuscrito son sus ilustraciones. Muestran todo tipo de humanos dibujados de manera extraña, con proporciones exageradas y cosas raras sucediendo con ellos, y nadie sabe ni cómo describir lo que está pasando en algunas de las imágenes, ya que son algo desagradables, pero te haces una idea general de lo que estás viendo ahora. La ironía del manuscrito Voynich es que, debido a que no podemos saber lo que dice, no podemos descartar nada acerca de la intención del libro ni lo que no es. Todo está sobre la mesa simplemente porque es algo que nadie puede descifrar, y no es así como se supone que deberían ser estas cosas. Algunas personas se sienten intrigadas por el misterio del manuscrito, y otras lo consideran francamente molesto y frustrante. Espiral de esqueletos. Como se mencionó antes, encontrar huesos de personas antiguas no es tan misterioso. Sin embargo, encontrar huesos de personas antiguas que han sido claramente dispuestas para lucir como una espiral, bueno, eso es suficiente para la mayoría de la gente. Arqueólogos mexicanos encontraron un sitio de enterramiento de 2400 años de antigüedad donde los esqueletos estaban colocados en un patrón espiral. Fuera de Juego de Tronos, algo así no se ve. Ahora bien, obviamente la gente quería averiguar qué estaba pasando con esto, y uno de los primeros indicios señaló que podía tratarse de algún tipo de ritual de los antiguos habitantes de la zona. Sabemos, por otros hallazgos, que se realizaban varios rituales para complacer a los dioses, así que colocar a las personas de esta manera no está tan lejos de la realidad. Oh, y también es muy espeluznante. El mecanismo de Anticitera. Aquí hay otro clásico que hay que mencionar. El mecanismo de Anticitera es un dispositivo que se encontró en un naufragio griego y es un ejemplo de una computadora analógica, o para decirlo más sencillamente, un tipo especial de calculadora náutica. Al parecer, este dispositivo fue construido y diseñado con tanta precisión que quien lo tuviera podría rastrear la posición del Sol, la Luna, las estrellas y más, y hacerlo todo con gran exactitud. Es un dispositivo perfecto para llevar en un barco, donde conocer tu ubicación y la posición de todo lo que hay arriba de ti puede guiar tu camino. Pero hay más. La cosa también funcionaba como una especie de calendario que permitía saber cuándo se produciría el siguiente eclipse e incluso cuándo se celebrarían los siguientes Juegos Olímpicos. Es una pieza de tecnología increíble, y ahí es donde entra el misterio. Verás, según todos los indicios, se fabricó entre 100 a 200 a.C., mucho antes de que se produjera cualquier otra cosa de su clase. Para contextualizar, el siguiente dispositivo parecido apareció en Europa en el siglo XIV. Entonces, ¿cómo es que los antiguos griegos no solo se dieron cuenta de cómo hacer esto, sino que lo hicieron tan preciso para eventos futuros?
El misterio fue tan notable que la gente pasó muchos años después de su descubrimiento, en 1901, tratando de averiguar exactamente cómo funcionaba, llegando incluso a realizarle radiografías para ver qué había dentro. Los griegos fueron gente increíblemente brillante, de eso no hay duda. Pero hacer algo así, bueno, eso está en un nivel completamente distinto, y aún así lograron hacerlo. Solo no me preguntes cómo ni por qué. El vuelo 370 de Malaysia Airlines. Como ya te he mostrado, no todos los misterios son del tipo necesitamos descubrirlo todo para la gloria de la historia. Algunos misterios son verdaderamente tristes y la gente necesita resolverlos para lograr algo de paz. Como es el caso de quienes conocían a las personas a bordo del vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el avión despegó como lo había hecho muchas veces antes. Y sin previo aviso o razón aparente, desapareció del radar y nunca más se le volvió a ver. En el momento en que se presumió que el avión se perdió en el mar, se llevó a cabo la búsqueda más grande en la historia de la aviación, hasta el punto de que la gente pasó años en capacidades oficiales y no oficiales tratando de encontrar pistas sobre dónde podría estar. A pesar de muchos esfuerzos increíbles, nunca se encontró rastro del fuselaje del avión, ni de la tripulación, ni de los pasajeros. Se cree que se hallaron pequeños fragmentos, pero eso fue todo. Sigue siendo el caso más mortífero de desaparición de una aeronave en la historia, con las 239 personas a bordo presumiblemente fallecidas. El hecho de que no podamos responder este misterio es la verdadera tragedia, y muchas familias siguen queriendo que se resuelva para poder realmente dar descanso a sus seres queridos. El esqueleto de Atacama. Aquí hay otro caso en el que las circunstancias del esqueleto fueron más importantes que el hallazgo en sí. El esqueleto de Atacama se encontró en Chile, dentro de un desierto, y con solo verlo puedes darte cuenta de que no se parece exactamente a lo que se supone que deben ser los esqueletos. Tiene una cabeza muy alargada, sus proporciones son incorrectas y mucho más. Al ser mostrado al mundo, la gente de inmediato gritó alien y trató de argumentar que los extraterrestres habían estado aquí entre nosotros todo el tiempo. Ahora, obviamente, eso no es cierto. Ata, como se le conoce, resultó ser humana de acuerdo con su ADN. Y, además, presentaba múltiples deformaciones en su genoma que provocaron sus características más singulares. Aún así, es una momia misteriosa y nos hace preguntarnos si habrá más como ella. La desaparición de Paula Jan Welden. Si quieres otro caso de persona desaparecida, permíteme presentarte a Paula Jan Welden. Era estudiante en el Bennington College en Vermont cuando decidió ir de excursión un día y nunca regresó. Una vez que su compañera de cuarto informó su desaparición, la universidad y la comunidad local iniciaron una búsqueda masiva, pero sin éxito. En ese momento no existía una investigación policial estatal, lo que significaba que los alguaciles locales estaban a cargo de encontrar pistas, pero no encontraron ninguna. Eso llevó a la formación de la Policía Estatal de Vermont. Lamentablemente, incluso con algo bueno que surgió de ello, nunca se volvió a ver a Paula Jan Welden, y su desaparición sigue siendo un verdadero misterio. Una momia atada. Créase o no, se han encontrado momias en todo tipo de lugares y posiciones extrañas a lo largo de los años. Tal vez recuerdes las famosas momias gritonas que se han hallado en varios sitios. En Perú, se descubrió otra momia, excepto que ésta tenía el tamaño adecuado, pero estaba atada con soga. Se cree que la momia tenía 1200 años de antigüedad, y cuando ves cómo estaba atada, puedes notar que fue algo intencional. Sin embargo, eso no responde a la pregunta de por qué alguien querría atar a una persona de esa manera antes de enterrarla. ¿Fue un motivo siniestro? ¿Fue algún tipo de ritual? El mundo tal vez nunca lo sepa. Cementerio de gigantes. Antes de que empieces a hacer referencias a Goliat, debes saber un poco de contexto clave. Primero, el cementerio se encontró en China y estaba vinculado a una antigua aldea del Neolítico que una vez habitó allí. Segundo, el término gigante no se refería a que superaran a toda la gente del mundo como percibimos que lo hacen los gigantes, sino que eran simplemente altos para su época. Entonces, ¿dónde está el misterio real? Pues, ¿por qué esas personas eran tan altas? Algunos creen que se debe a que eran individuos de clase alta, y por lo tanto tenían acceso a cosas que les permitían mantenerse sanos, y en consecuencia, mucho más altos que todos los demás. La Mary Celeste. Y aquí va otra historia de barco fantasma, esta vez un relato clásico de la Mary Celeste. El barco desapareció en 1872, cuando partió en un viaje con una tripulación completa y carga,
Y luego, cerca de unas islas, se descubriría que no había nadie a bordo. El barco podía navegar, pero la tripulación simplemente se esfumó. Igualmente curioso es que el bote salvavidas de la nave no estaba, pero casi todo lo demás que la tripulación tenía a bordo se había dejado intacto. Eso llevó a muchas teorías y especulaciones sobre lo que sucedió con el barco y dónde estaba realmente la tripulación. Si el barco podía navegar, incluso si estaba ligeramente dañado, ¿por qué lo abandonaron? Los registros que habrían indicado por qué se abandonó el barco nunca se encontraron y, por supuesto, la pregunta es, ¿qué pasó con la tripulación una vez que, presumiblemente, subieron al bote salvavidas? Nadie lo sabe, y la leyenda crece con cada año que pasa. Eso es todo por este viaje al corazón de la historia. ¿Te asombraron las historias que descubriste hoy? Cuéntame todo al respecto en los comentarios aquí abajo.